Y yo le titulé a este pensamiento: Stop, deja de pelear la guerra incorrecta. Y quiero que voltees con el que está a tu lado y entonces le digas: stop, detente, deja de pelear la guerra incorrecta. Vamos, dile que está a tu lado. Todos nosotros hemos oído, en las semanas anteriores oímos acerca de la guerra que tuvo Israel con su líder Gedeón, con 3 naciones, una confederación de naciones, y Dios le dio la victoria a Gedeón. Aprendimos acerca de ello, pero quiero que vayamos un poquito más atrás. Jueces capítulo 6, en el capítulo 7 se encuentra la victoria de Gedeón de una forma sobrenatural. Ahorita haremos referencia a ella, pero vamos a ir atrás. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 6, quiero que entiendan el contexto de la historia. Dice la Biblia: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿Qué hicieron los israelitas? Lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Como la nación de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios, escúchame, tú puedes decidir hacer lo correcto y lo incorrecto, pero las consecuencias de tus decisiones tú no las decides. Y ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y luego vinieron 7 años donde ellos fueron entregados en manos de madianitas, del pueblo de Madián. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. O sea, por 6 años prevaleció Madián, y su crueldad era tan grande que los israelitas por 6 años vivieron escondidos en las montañas, en las cuevas, en las montañas. O sea, imagínense eso. Se parece un poco a la situación de muchos culiacanenses en los últimos 2 años. Un poquito, ¿están de acuerdo conmigo? Un poco. Cada vez que los israelitas sembraban, subraye esto, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, o sea, los madianitas, de Amalec y del pueblo del oriente. O sea, eran 3 naciones: los madianitas, amalecitas y el pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. O sea, ellos esperaban que sembraban y estaban a punto de cosechar. Ellos llegaban, invadían y destruían sus cosechas. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. No solamente robaban el ganado, las cabras, todo lo que ellos tenían, sino se cercioraban de destruir los cultivos. O sea, puede ver eso. De tal manera que dejaba a los israelitas sin ni siquiera con qué comer. Eran crueles. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar. Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Lo destruían todo, y la riqueza la robaban, la saqueaban, y dejaban a Israel temblando, sin qué comer, para volver a levantar el caos, levantar las tierras. Y cuando ellos levantaban las tierras, aquellos llegaban de nuevo, lo destruían todo, se robaban lo que tenía valor y destruían las cosechas. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas, además de un número incontable de camellos, que eran los instrumentos de guerra. Lo emocionante y revelador fueron las armas que Gedeón y su pequeño ejército usaron
sus 300 hombres, las armas que ellos utilizaron para vencer a esta confederación: trompetas y antorchas en vasijas de barro. Esas fueron las armas: trompetas, 300 trompetas, una antorcha que estaba dentro de una olla de barro. Y con esas armas vencieron a un ejército poderoso que tenía, ¿cuántos años? 7 años tenía sumiéndolos en el terror, en la pobreza. Loco e inentendible en el ámbito humano. O sea, ¿cómo pueden vencer con 300 trompetas, 300 antorchas y 300 cántaros que al final los quebraron? Sí, absolutamente, sí, muy loco. La Biblia dice que lo loco de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. La única explicación es que esas armas utilizadas tenían una naturaleza espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Eran armas espirituales. Hoy vamos a profundizar esa sorprendente historia para encontrar paralelos contemporáneos y descubrir los enemigos modernos y las armas espirituales que nosotros tenemos para vencer, al igual que Gedeón y su ejército israelita. O sea, así como ellos enfrentaron enemigos, tú y yo enfrentamos enemigos modernos. Y así como ellos enfrentaron los enemigos con armas no convencionales sino espirituales, tú y yo también tenemos armas espirituales para que podamos vencer los enemigos modernos. ¿Alguien está aquí conmigo? Estoy convencido que esta historia contiene principios atemporales que nos ayudarán a discernir los enemigos contemporáneos y la naturaleza y poder de nuestras armas. ¿Alguien está listo? ¿Alguien está listo? Mire, hay algo que usted tiene que entender. Yo le describí 7 años de terribles. 7 años donde destruyeron, donde dejaron en hambre, vivían con temor. Hoy en día hay enemigos contemporáneos que tienen al mundo sumido en el temor, que tienen familias que están siendo destrozadas, hijos que viven en el temor o en una adicción. O sea, vemos el resultado de los enemigos tan terriblemente como en ese tiempo. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, puede ser que hoy, al igual que Gedeón, te encuentres frente a un valle lleno de enemigos. Pero antes de pensar en pelear y tener la garantía de que vas a salir a vencer, es sumamente necesario que entiendas contra quién estás luchando y qué armas son las que Dios ha puesto en tus manos. Porque si no, saldrás a golpear el aire, a agotarte. Tienes que discernir cuáles son tus enemigos y cuáles son las armas que tú tienes. Ahora, basado en esta historia, nosotros encontramos, número 1, falsos enemigos. Digan conmigo, falsos enemigos. A menudo llegamos a la presencia de Dios agotados porque hemos estado peleando con fantasmas. Jueces capítulo 7 nos enseña a identificar quién no es nuestro enemigo. Y lo voy a decir rápidamente. Número 1, el enemigo falso número 1 es la traición y el abandono. En el versículo 3 del capítulo 7 dice que la mayoría de los israelitas se fueron y dejaron a Gedeón, abandonaron la montaña. No te amargues por quienes no tienen la capacidad espiritual para acompañarte en tu batalla espiritual. Pablo experimentó esta sensación de abandono y lo testificó en su carta a Timoteo. Vean lo que dice Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 dice: en mi audiencia preliminar nadie me apoyó. Todos huyeron como conejos asustados. O sea, cuando yo estaba ahí en mi audiencia, cuando me llamaron a Roma, todos los que estaban conmigo se esfumaron, se fueron como conejos asustados. Pero no me importa, pero no importa. El maestro me apoyó y me ayudó a difundir el mensaje alto y claro a quienes nunca lo habían escuchado.
fui rescatado de las fauces del león. O sea, escuche, lo que está diciendo es que él estaba en la boca del león, para decirlo, y todos los que prometieron estar con él se fueron, se pelaron. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero dice, yo fui rescatado por Dios, Él no me dejó, Dios me cuida, me mantiene a salvo en el reino de los cielos, a Él sea toda la alabanza, a Él sea por siempre, oh sí, dice Pablo. Ahora, yo quiero que entiendas que la gente que se va no es tu enemiga, simplemente su rol en tu historia terminó. Creías que ellos serían tu ayuda permanente, nunca viste que ellos tenían una etiqueta que decía temporal. Por igual de mirarlos como tus enemigos, bendícelos por la temporada en que te acompañaron. Porque en tu vida hay personas que te van a abandonar, pero ellos no son tus enemigos. ¿Alguien está aquí? Debemos admitir que muchos de nosotros cargamos heridas porque los 22,000, ¿se acuerdan?, se fueron. Pensamos que aquellos que nos dieron la espalda en el momento de crisis son nuestros enemigos. Pablo y Gedeón nunca vieron eso como verdad. Ellos entendieron que es cierto, algunas personas se fueron, pero esas personas que se han ido de tu vida no son tus enemigos. Bendícelos. Y a veces vivimos creyendo que las personas que nos dejaron en un momento determinante son nuestros enemigos. Te vas a desgastar y no vas a ganar una batalla porque estás peleando enemigos que no son tus enemigos, no reales. ¿Están aquí conmigo? Ahora, lo segundo que no es tu enemigo es la escasez y la reducción. A veces creemos que la reducción o la escasez son nuestros enemigos. No hemos entendido que a veces es la mano de Dios podando nuestro ejército. O sea, a veces tus recursos serán reducidos, pero los recursos, los pocos recursos no son tu enemigo. El recorte de presupuesto, la pérdida de un puesto de confianza o la reducción de tus fuerzas no son ataques del enemigo, son estrategias de dependencia. Dios reduce lo que tienes para que descubras que Él es todo lo que necesitas. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, cuando pierdes una oportunidad o cuando se reducen tus recursos, escúchame, la escasez no es tu enemigo. Lo único que Dios permitió eso para que tú puedas entender que todo lo que tú necesitas es Él. Y lo tercero que no es tu enemigo son las personas difíciles. Pablo nos recuerda en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. El jefe que te humilla o el vecino que te calumnia no son el enemigo, son víctimas del verdadero enemigo. Si peleas contra personas vas a perder la guerra espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Escúchame, sí, escúchame, el que crees que es tu enemigo usa ropa talla cualquiera, no es tu enemigo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Ninguna persona en tu vida es tu enemigo. Si tú estás peleando con una persona, estás peleando con el enemigo equivocado. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo creo que muchos de ustedes van a saludar esta semana de una mejor manera a algunas personas en su vida. Ahora, ¿cuáles son los enemigos reales contemporáneos? O sea, ¿cuáles son los madianitas y los amalecitas de hoy? Quiero que me regales tu atención. Los madianitas no buscaban conquistar la tierra de Israel, buscaban robar su cosecha. Y hoy hay enemigos contemporáneos que buscan exactamente lo mismo: robar tus hijos, robar tu seguridad, robar tus recursos. Fíjese lo que dice Efesios 6:12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, el enemigo nuestro no es de carne y hueso, es espiritual. La Nueva Traducción Viviente dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, si el que dices que es tu enemigo tiene carne y hueso, estás equivocado. Él no es tu enemigo. Y si duerme contigo, mucho menos. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Entonces, este pasaje, Pablo nos da muestra de cuáles son nuestros enemigos contemporáneos. No son de carne y hueso y no luchamos aquí. Son espíritus, gobernadores en el mundo espiritual, y el ring donde nosotros peleamos y los combatimos es en el mundo espiritual. ¿Alguien está aquí conmigo? Más o menos. Ahora, veamos cuáles son algunos enemigos contemporáneos. Y esto es a la luz de la historia, a la luz del pasaje. El enemigo real número uno es el pecado de idolatría. Déjenme, les explico muy bien, por favor. Jueces capítulo 6 dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián. Recuerde que Madián y los amalecitas por 7 años les hicieron la vida imposible. Vivían debajo de las camas, en pobreza. Entonces ellos clamaron al Señor a causa de Madián. Y el Señor les envió un profeta al pueblo de Israel, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. O sea, le está diciendo Dios, yo soy el que te rescaté y que te he traído y te he dado una tierra, el que te ha bendecido. Pero te dije, escuche lo que Dios le dijo, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a dioses, a los dioses de los amorreos en cuya tierra aún ahora vives. Pero no me hicieron caso. ¿Sabe? El verdadero problema de ellos no eran los madianitas y los amalecitas, era el pecado de idolatría en el que habían caído. Vea lo que dice el versículo 25. Cuando Dios llama a Gedeón para que sea el libertador, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, ¿a quién le dijo? Primero Dios le dice, quiero que entienda que la razón por la cual ustedes han vivido sumidos no es la fuerza de Madián ni de Amalec, sino es el problema de pecado. Porque no importa cuán grandes sean tus enemigos, si tú estás en el lugar correcto y yo estoy en el lugar correcto de tu corazón, nadie te podrá vencer. O sea, tu problema no es Madián o Amalec, tu problema está aquí en tu corazón. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, derriba el altar que tu padre levantó a Baal. Ellos habían levantado, en la tierra que Dios les había levantado, habían levantado un altar a Baal, el Dios, el ídolo Baal, que es sinónimo de señor, dueño o amo de la fertilidad, decían ellos. O sea que las cosechas, decían, nos lo dio Baal y no nos lo dio Dios. Y le levantaron un altar a Baal. Entonces Dios le dice, la única manera que yo pueda darle libertad, primero tenemos que derribar ¿qué? El altar. Y corta el poste dedicado a la diosa con minúscula Acera, que era según la madre de la fertilidad, que está junto al altar. Entonces estaba el altar a Baal y estaba el palo dedicado a su diosa Acera, un poste dedicado. Después lo vas a destruir porque el nombre de Gedeón significa el que corta. ¿Saben ustedes qué eso significa, Gedeón? Cortar. Entonces él le dice, lo que tienes que derribar el altar.
tienes que cortar la asociación de ustedes con esos dioses falsos. Y después de derribar el altar, él lo hace en la noche, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima. Digan conmigo cima. Era el lugar alto. ¿Me explico? Dios es el Dios altísimo. Cuando usted lee en la Biblia altísimo con mayúsculas, se refiere a Dios, que Él está por encima. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que poner a Dios en lo alto de nuestras vidas, que nada compita con Él. Pero ellos según adoraban a Dios, pero habían puesto a Baal y a Ser en el lugar alto. Había algo que habían puesto por encima de Dios. Y Dios le dice una renovación, y la victoria viene. En primer lugar, que corten ese altar y construyas, edifiques un santuario en esa misma cima, colocando cada piedra. ¿Cómo? Vamos, diga, colocando cada piedra con. O sea, tú tienes que hacer un altar en tu vida con cuidado para Dios. No es algo así nomás, es algo que construyes. ¿Alguien está aquí conmigo? Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Quizá tú te estés preguntando, escúcheme con atención, ¿qué tiene que ver los dioses falsos que adoraba Israel conmigo? Déjame te doy una poderosa respuesta. Todo aquello que tiene el primer lugar en tu corazón es el centro de tu adoración, y consecuentemente aquello que amas e idolatras. Hoy en día hay dioses contemporáneos como el dinero, el trabajo, el éxito, los placeres, una relación, un pasatiempo, un pecado, etcétera. Todo aquello que está en primer lugar de tu vida, que le dedicas lo mejor de tu vida, es el centro de tu adoración. Y si Dios no está en ese lugar, ese objeto, esa persona, ese pasatiempo, eso es el centro de tu adoración. ¿Alguien dice amén? Dios debe ser el número uno en tu corazón, y si Él no está allí, tú adoras y te postras ante aquello que tomó el lugar que le pertenece a Dios. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo contemporáneo? Idolatría. Y cuando estamos hablando de idolatría, es poner cualquier cosa, pasatiempo, actividad en primer lugar, que ese lugar que solamente Dios debe tener. Dios debe estar en la cima de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Enemigo real número 2. Entonces descubrimos que el verdadero enemigo de ellos no era los madianitas y los amalecitas. Es más, debo decirle una cosa. Gedeón y sus 300 hombres nunca lucharon con ellos. No fueron a la guerra con espada, porque ellos no eran sus enemigos. Ellos fueron con un cántico, con un chofar, perdón, con una antorcha, con un cántaro que quebraron, porque eran armas espirituales, porque ellos entendieron que los enemigos no eran de carne y hueso, los enemigos eran espirituales. Y escúchame, el enemigo, la sociedad, quiere poner en primer lugar de tu vida cualquier cosa. Puede ser un pasatiempo, puede ser el trabajo, puede ser una persona. Y si hay algo, escucha con profundidad, si hay algo que está en el primer lugar de tu vida, si quieres saber qué está en el primer lugar de tu vida, pregúntate cuando gastas, ¿en qué gastas que te produce más placer y que no te duele? Y eso es el que está en la cima de tu vida. Enemigo real número 2, la cultura de la queja. Vean lo que dice la Biblia, no lo estoy inventando, está en el pasaje. Dice: entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, es Jesús, y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? O sea, por favor, ¿sí me explico? Haciendo a Dios responsable de lo que están viviendo.
Dios le dice: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y le responde Gedeón le responde: si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? ¿Puedes ver la queja? Vivimos en una sociedad sumida en la cultura de la queja y tristemente somos parte de ella. Nos quejamos de la familia que tenemos, del cuerpo que tenemos, del trabajo que tenemos, del gobierno que tenemos, del clima, de la comida en nuestra mesa, de la falta de oportunidades. Vivimos quejándonos. Vivimos creyendo que lo que estamos viviendo es una injusticia. Hoy el enemigo usa la queja para drenar nuestra fuerza espiritual y cegarnos de las bendiciones de Dios. Quiero enviar un saludo para Mazatlán, que hoy nos están mirando, también para Guasave, para Guadalajara y para Colombia. Denle un aplauso a ellos. Un saludo para ustedes. Entonces, hemos hablado de dos enemigos reales, son espirituales. Número uno, la idolatría. Cuando Dios no está en la cima de tu vida, tú adoras aquello que es lo más importante de tu vida y te vas a terminar postrando delante de ello. Dos, la queja es un enemigo. Número tres, enemigo real, la autoestima baja o el automenosprecio. Ahora, la autoestima baja, para que entendamos, ¿me ayudas? La autoestima baja es un término que se refiere a una valoración negativa y persistente que una persona tiene acerca de sí mismo. ¿Es una qué? Valoración negativa y persistentemente que una persona tiene de sí misma. Es una condición en la que la persona se ve a sí misma de una forma muy crítica y a menudo se siente incompetente y sin importancia en todos los aspectos de la vida. Yo no puedo, ¿verdad? No, la verdad, yo para eso no sirvo. Entonces, hay un espíritu, estos enemigos espirituales, de la autoestima baja o la baja autoestima. Fíjense, Dios tuvo que revelar eso. Jueces capítulo 6. Entonces el Señor lo miró y le dijo a Gedeón: ve tú con la fuerza que tienes. Fíjense cómo Dios lo mira. ¿Cómo mira a Gedeón? ¿Lo mira? Díganlo conmigo, ¿lo mira? Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón. Ahí vamos nosotros. ¿Cómo nos parecemos a Gedeón? ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y soy el de menor importancia en mi familia. No. Oye, ve tú, Dios te voy a hacer, tú vas a hacer grandes cosas. No. El Señor le dijo: yo estaré contigo y vas a destruir a los madianitas como si estuviera luchando contra un solo hombre. O sea, el punto no es cuánta es tu fuerza, aunque eres fuerte. El punto es que Dios está contigo y Él te envía. Y siempre que Dios está y te envía, siempre vas a tener victoria. Pero hay un enemigo que creemos que siempre estamos en desventaja. Creemos que alguien brilla más que nosotros. Hay chicos que nunca se lanzan a su chica porque tienen miedo. No, yo soy el más pequeño, el más insignificante. O hay gente que no deja su trabajo porque cree que nadie lo va a mirar brillar. Y un enemigo que nos ha robado mucho potencial, los planes de Dios para nuestra vida, es la baja autoestima. ¿Alguien está aquí conmigo? Ok. Enemigo número 4, y es el último de los enemigos, se llama estupor espiritual.
Ahora, la palabra estupor, para que usted la entienda, ¿me ayudas por favor? La falta de entendimiento de que estamos en guerra, la distracción, el adormecimiento. Digan conmigo, adormecimiento y distracción. Falta de entendimiento, pero ahora sí, vayamos a la definición. Dale. Ok, no está ahí. Ok, Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahora, está hablando ese pasaje, el contexto está hablando de la nación de Israel, que Dios puso en espíritu de estupor, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Ahora, ¿de qué estamos hablando con el espíritu de estupor? El no entendimiento de los tiempos que vivimos. Miren, se lo voy a explicar. Le dice Dios, son muchos, le dice Gedeón, cuando se fueron 22,000, quedaron solamente 10,000. ¿Ok? Eran 32,000 y Dios le dice, devuelve y que se vayan los que tengan miedo. Y se van 22,000, quedan 10,000. Recuerden que esos 10,000 que se fueron no son el enemigo. Ellos no son el enemigo. Se quedan 10,000 y Dios le dice, todavía son muchos. Entonces llévalos al arroyo para que beban. Dice que algunos, cuando llegaron al arroyo, se postraron y llevaron su boca hasta el arroyo. Recuerden que abajo tenían 135,000 enemigos, 3 naciones como enemigas, y fueron tan inconscientes de lo que estaban viviendo que se olvidaron de lo que estaban viviendo y se agacharon hasta tocar con su boca el arroyo y beber agua. Pero 300, solamente 300 se hincaron y tomaron agua, pero nunca perdieron de vista los 135,000 enemigos que estaban enfrente. Nunca perdieron de vista que estaban en una guerra. ¿Alguien está aquí conmigo? Y tomaron agua y están así, mira, ellos están así. Me explico, ellos están haciendo lo que, pero nunca perdieron contacto visual, nunca se adormecieron, nunca olvidaron el tiempo en el que estaban viviendo. ¿Me entienden? Los otros, los 9,700, tenían un estupor, estaban dormidos, no entendían lo que estaban viviendo, no entendían la dificultad. Entonces, uno de los enemigos contemporáneos es el estupor. O sea, hay un enemigo frente a nosotros que quiere destruir nuestras familias. Estamos viviendo al final de los tiempos y hay gente que vive como Juan por su casa. Y eso se llama estupor, que están dormidos, no entienden, no disciernen. Mire, la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente y para él son locura. Cuando hoy estamos viviendo esta guerra que hay en el Medio Oriente, eso está en la palabra de Dios. Entonces el Señor viene pronto. Me estoy explicando. Y entre que tú y yo vamos al trabajo, entre que tú y yo limpiamos la casa, entre que tú y yo vamos a la escuela, ¿están entendiendo conmigo? Entre que tú y yo hacemos lo que hacemos, no perdemos de vista en dónde estamos y llevamos el agua a la boca, pero estamos entendiendo de dónde estamos parados. Entendemos que hay un enemigo que quiere destruir tus hijos, hay un enemigo que quiere destruir tu familia, hay un enemigo que quiere destruir tu alacena, tu trabajo. Entonces no puedes perder de vista, no puedes permitir que el estupor espiritual toque tu vida. Pero hay tanta gente que vive en este tiempo y no entiende de qué se trata la vida. ¿Alguien está conmigo? Yo me disculpo anticipadamente si tú nos visitas y como que dices, ¿qué ondas? Me disculpo. Pero te pido que tengas paciencia. Lo único que sí es real, que nuestro enemigo no es Irak, Irán.
si tu enemigo tiene armas convencionales, o si los enemigos tienen armas convencionales, no son nuestros enemigos. Si los ejércitos son de carne y hueso, no son nuestros enemigos. Ellos son víctimas del enemigo real. Porque nuestra lucha no es con armas naturales, convencionales, ni en el terreno de la vida. Es en el mundo espiritual, con armas espirituales. Pero lo que sí quiero que entiendas, que hay un espíritu, hay espíritu de... tengo tantas cosas que decir. Hay espíritus que quieren robarte, que quieren llevarte a la pobreza, como el espíritu de esas naciones. Déjenme, voy con los nombres de esas naciones: los madianitas y los amalecitas. Los amalecitas y los moabitas, lo dije bien, quieren destruir tu vida. Ahora, fíjense, entendimos quiénes no son nuestros enemigos y quiénes son nuestros enemigos contemporáneos. Hablamos de 4 enemigos contemporáneos: idolatría, ¿qué más? La queja, 3. La baja autoestima, y número 4, el estupor espiritual. Ahora, déjenme les hablo de las armas de nuestra milicia, las armas que nosotros tenemos. Voy rápido con las armas. Vean lo que dice Jueces 7. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense. Está hablando de Gedeón, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, una vasija de barro con una antorcha adentro. Ahora, no se requiere ser muy inteligente para entender que no se puede vencer a un enemigo de 135,000 hombres de guerra con 300 hombres que tienen en sus manos 300 cuernos de carnero, 300 vasijas de barro con el mismo número de antorchas. Los 300 israelitas que enfrentaron la batalla creían sin duda que esas simples armas eran espirituales. Eran proféticas y poderosas en Dios para la destrucción de cualquier fortaleza y ejército. O sea, los 300 hombres no eran dementes. Me explico, para ir con un ejército de 135,000 guerreros, con camellos, con un ejército poderoso, con 300 hombres con cuernos, una antorcha, y no eran dementes. Sabían que esas armas eran ¿qué? Espirituales. El apóstol Pablo entendió la realidad de las armas espirituales que tenemos como creyentes y le escribió a los creyentes de Corinto en primera instancia, a nosotros en segundo plano, lo siguiente. Vean este pasaje. Segunda de Corintios 10:3. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Ahora, yo quiero que tú entiendas, el mundo está luchando. El mundo está luchando. Él quiere subirse arriba del otro, quiere aspirar a esto, estamos luchando. Yo me meto primero, y entiende, el mundo está luchando. Y tú y yo vivimos luchando. La diferencia es que nosotros no luchamos como los seres humanos que viven en el mundo. ¿Por qué? Escuchen esto. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios. ¿Qué tienen nuestras armas que no son de este mundo? Tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. O sea, tú tienes armas poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Ahora, fíjate cómo lo dice la traducción del Mensaje. Dice: el mundo carece de principios, es una jungla. ¿Alguien está de acuerdo con eso?
O sea, estamos en una pelea todos los días. Pelean por el petróleo, pelean por esto, pelean por aquello, pelean. El mundo no juega limpio. ¿Alguien? El mundo vive peleando y hace trampa, se mete, miente. Maestro, lo que pasa es que había un retén y no pude llegar. Entre paréntesis, váyase media hora antes con todos los retenes de nuestra ciudad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. El mundo no juega limpio, pero nosotros no vivimos ni luchamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Nuestras herramientas o armas no son para marketing o manipulación, sino para demoler toda esa cultura masivamente corrupta. Usamos nuestras poderosas herramientas divinas para destrozar filosofías distorsionadas, derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios y encauzar cada pensamiento, emoción e impulso sueltos dentro de la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas o armas están listas para despejar el terreno de toda obstrucción y edificar vida de obediencia hasta alcanzar la madurez. Entonces, nuestras herramientas no solamente destruyen la fuerza del enemigo, destruyen los argumentos que el enemigo ha puesto en las personas para que con esos argumentos las personas no conozcan a Dios, pero con las armas nuestras destruimos esas fortalezas para que las personas conozcan a Dios y sean salvas. Wow. Alguien dice, ¿qué armas tenemos? Ahí les va la arma espiritual número 1. Está allí. Número 1, los diezmos y las ofrendas son armas contra el devorador y contra el orgullo y la autosuficiencia. Ahora, yo quiero, por favor, si usted nos visita, no estoy interesado en que usted ofrende o en promover una ofrenda. Las ofrendas ya las recogimos. Intento decirte principios de la palabra de Dios. Solamente mostrártelos. Entregar las primicias es una manera práctica de poner a Dios en el centro de nuestra vida económica. ¿Quién estaba en la cima en la nación de Israel y por eso perdieron? Estaba Baal, estaba Acera. Entonces nosotros tenemos que poner a Dios en la cima, edificar un altar en la cima de nuestras vidas. Entregar primicias es una manera práctica de poner a Dios en el centro de nuestra vida económica, creyendo que Él cuida de nuestras necesidades. Vean lo que dice la Biblia. Proverbios 3:9. Honra a Dios con todo lo que tienes. Dale lo primero y lo mejor. Mira, a lo que le das lo primero y lo mejor de tu vida es el centro de tu adoración. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo primero y lo mejor de tu vida se lo das al que está en la cima de tu vida. Los diezmos y ofrendas no tienen que ver con dineros, tienen que ver con quién está en la cima de tu vida. Porque cuando tú gastas en la novia o cuando gastabas, mira, lo hacías con una sonrisa y luego decía, Dios bendice al dador alegre, porque ella estaba en la cima de tu vida. Todo aquello que está en la cima de tu vida vas a darle lo primero y lo mejor. Honra a Dios con todo lo que tienes, dale lo primero y lo mejor. Tus graneros, ¿cuál es la consecuencia? Rebosarán. Tus tinajas de vino se desbordarán. Mateo capítulo 6 versículo 24 dice, no se puede adorar a Dios, no se puede adorar a dos dioses a la vez. Si amas a Dios, a un Dios, terminarás odiando al otro. La adoración de uno alimenta el desprecio del otro. No se puede adorar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Escúcheme. Lo único que compite en tu corazón, lo único que compite por tu corazón es el dinero. Ese pasaje, la Biblia dice, no puedes servir a Dios y a Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas. Y cuando tú tomas tus diezmos, que es tu primera décima parte,
y tomas de ese 90% que una ofrenda y la pones y la entregas a Dios, estás poniendo a Dios en la cima de tu vida. Alguien dice amén a eso. Es un principio espiritual. ¿Y cuál es la consecuencia? Escúchame, la consecuencia, dice la Biblia, que Él hará que tus graneros rebosen. Malaquías capítulo 3. ¿Se acuerdan qué hacían los madianitas? Venían y saqueaban. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, ¿se acuerdan de la historia del principio? Vengan conmigo. No vamos a juntar una ofrenda al final. Vengan conmigo, su mente. Quiero liberar sus vidas. No quiero que ustedes den. Quiero liberar sus vidas. Mi motivación es liberar sus vidas. Y si, escúchame, si tú liberas tu vida, va a ganar tu esposa, consecuentemente tus hijos, consecuentemente tus compañeros de trabajo, porque vas a vivir compartiendo. Nadie es generoso con Dios y es tacaño con los demás. Toda verdad es paralela. Si tu esposo no le da a Dios, tampoco te va a dar a ti. Entonces dile: esposo, quiero que escuche al pastor hoy por vía de tu madre y te invito a comer. Yo pago la comida, pero escucha al pastor. Malaquías 3:10. ¿Se acuerdan de esos pueblos que venían y robaban, saqueaban? ¿Se acuerdan? Y los dejaban temblando. ¿Alguien está aquí conmigo? Dice Malaquías: traigan su diezmo completo. ¿Cómo? Completo, porque el diezmo no tiene que ver con cantidades, tiene que ver con porcentaje. El 10%. Entre paréntesis, en el lenguaje bíblico, la parte más pequeña es la 10ª parte. Si tú das el diezmo, estás dando la más pequeña parte. ¿Ok? Simple así. Traigan su diezmo completo al tesoro del templo para que haya provisiones abundantes en mi templo. Pónganme a prueba en esto y verán. Escuche, Dios dice: pónganme a prueba en esto y verán si no les abro el cielo mismo y derramo bendiciones más allá de sus sueños más descabellados. Alguien dice: es que esa promesa no es para nosotros, es del Antiguo Testamento. Escúcheme, la verdad de Dios es eterna. Y si hay una palabra de bendición para ti, tú no la quieres, yo me la apropio. ¿Sí me entiendes? O sea, si alguien dice: no, esa palabra, no, escúchame, la palabra de Dios es atemporal, no tiene remitente, es para el que la cree. Y Dios dice: tú traes los diezmos, yo te voy a bendecir como tú no te lo imaginas. Y luego continúa la segunda parte. Por mi parte, dice Dios, los defenderé de los saqueadores. ¿Tiene contacto? ¿Tiene revelación? ¿Se acuerda de los madianitas, de los edomitas que venían, robaban, saqueaban? Hoy en día hay un montón de saqueadores, como el recibo alto de la luz, como un accidente, me explico, como una enfermedad. Hay un montón. El enemigo quiere saquearte. El enemigo no quiere quitarte tu tierra, pero quiere que vivas en oprobio, en vergüenza, en pobreza. Es un espíritu. Y dice: yo por mi parte te voy a defender de los saqueadores. Protegeré tus campos de trigo y huertos de los ladrones. Mensaje del Dios de los ejércitos celestiales. ¿Sabe por qué Dios llama el Dios de los ejércitos? Porque Él es un guerrero. Serán elegidos como la nación más feliz. Experimentarán lo que es ser un país de gracia. Así dice el Dios de los ejércitos celestiales. ¡Wow! Ahora, yo quiero que ponga atención y prenda su celular para que haga su celular cristiano. Muchos pelean contra la escasez con horas extras y ansiedad. Esas son armas carnales. Así pelean los seres humanos en la jungla. Pero Dios nos dio un arma legal en Malaquías 3:11. El diezmo no es una carga, es un muro de fuego que impide que los madianitas modernos, como los gastos inesperados, la deuda, las enfermedades, devoren el fruto de tu esfuerzo. Si quieres ver al devorador arrepentido, usa el arma de ¿qué? De la honra. Honra a Dios con tus primicias y lo mejor de tus frutos. Alguien dice amén.
Cuando entregas diezmos y ofrendas, estamos reconociendo que las puertas abiertas y la provisión vienen de la gracia de Dios y no de nuestras capacidades. ¿Se acuerdan que Dios redujo el ejército porque dijo: si les doy la victoria con muchos, se van a creer que por su fuerza lo hicieron? Hay un enemigo que pude haberlo presentado, pero se llama la soberbia, la bueno, el creer que yo puedo, que es por mí. Autosuficiencia, gracias. Vean lo que dice ese pasaje que leyó mi yerno sin que nos conectáramos. Ponlo por favor, Génesis. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato, cuando Abraham venía de pelear con los enemigos, y venía con riqueza, porque Dios le había dado la victoria de los enemigos. ¿Se acuerdan? Lean ese pasaje. Dice: Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Melquisedec es un tipo de Jesús, porque nosotros no entregamos los diezmos a un hombre, entregamos a Dios. Ahora, pero algo increíble, cuando tú, escúchame, das los diezmos, no solamente Dios reprende a tu devorador, sino que te libras del orgullo de creer que por tus capacidades lograste eso. O sea, cuando tú no entregas tus diezmos, realmente lo que estás diciendo es: escúchame, Dios, por mi trabajo, porque estoy picudo, porque yo sé, porque esto yo lo logré. Pero cuando entrega los diezmos, le estás diciendo a Dios: Señor, mi victoria tú me la diste, lo reconozco. Tienes un corazón humilde, te vacunas contra la soberbia, ¿me explico? Y se activa el poder de Dios para destruir los devoradores contemporáneos que quieren acabar contigo. Se abre la ventana del cielo para derramar bendición, y tú tienes un corazón humilde. ¡Wow! Escuche, no tememos a la reducción del 90%. Escúchame, a Gedeón se lo redujeron 99%. Y a veces tú temes a la reducción del 10%. No tememos a la reducción del 80%. No tememos a la reducción del 50%. Según lo hayamos decidido, pues es Dios quien nos prospera y nos da la victoria. ¿Alguien dice amén? Wow. Ya debo terminar. Pero ese es el arma espiritual número 1: diezmos y ofrendas, generosidad. Recuerda eso. Arma número 2, las voy a citar. Solamente son 3 armas que debes tener. Escucha la voz de Dios y adora cada día. Son armas contra el temor y el miedo. Entonces, la primera son armas contra la escasez, contra el saqueo de los enemigos contemporáneos. Esto, escuchar la voz y adorar cada día, son las armas contra el temor y el miedo. Dice la Biblia: cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Todavía no peleaba, todavía no tenía la victoria, pero escuchó a Dios hablarle a través de esa interpretación, y entonces se inclinó, teniendo el enemigo abajo, teniendo todavía los 135,000, se postró y adoró al Señor después de haber escuchado la voz de Dios. El miedo y las malas decisiones son resueltas cuando escuchamos la voz de Dios y en fe adoramos al apropiarnos esa voz que hemos oído. Nunca voy a olvidar cuando un ejemplo de esto es María. ¿Se acuerdan de María, la madre de Jesús? Dios viene con ella y le dice: ¿sabes qué? Vas a quedar embarazada. Ella tenía planes de casarse, estaba de novia, comprometida. Eso significaba, no tiene ni idea lo que pudiera significar una chica que salía embarazada antes del día de su luna de miel. Y ella tuvo que enfrentar a José y decirle: José, estoy embarazada. Pero ¿cómo? Le dijo José: el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que una vez que escuchó la voz de Dios, dice la Biblia, expresó en Lucas capítulo 1 lo que se llama el Magnificat. Dice María, ayúdame por favor, pon el texto. Entonces María dijo:
Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a quienes, a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, María escuchó la voz de Dios. Eso ponía en jaque su vida, pero ella confió, lo creyó y adoró. Y hoy estamos hablando acerca de ella. Arma espiritual número 1 contra el saqueador es diezmos y ofrendas. No solamente contra el saqueo, tiene que ver contra el orgullo. El arma espiritual número 3, la oración en lo secreto. Y quiero que pongan mucha atención a esto. Yo le llamo el fuego íntimo. Es la clave para ver la manifestación de Dios pública a nuestro favor. Digan conmigo, el fuego íntimo. Vean lo que dice Jueces, leo estos pasajes. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero. Estamos hablando de Gedeón. Y una vasija de barro con una antorcha adentro. ¿Dónde estaba la antorcha, el fuego? Dentro de la vasija de barro. Mateo capítulo 6, dijo Jesús: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar como pública. Si tú quieres ver la manifestación pública de Dios, tienes que poner fuego en lo secreto. Tienes que orar en lo íntimo. Tienes que cerrar la puerta. Tengo tantas cosas que hacer que por eso tengo que orar. O sea, no vas a ver la manifestación de Dios como lo vieron ellos. Escúchame, ellos tocaron las trompetas, quebraron el cántaro, salieron las antorchas y ellos se quedaron parados, no hicieron nada. Y los 135,000 pelearon entre ellos. Ellos no combatieron porque no era su batalla. Vas a ver cómo Dios pelea por ti. O sea, cuando alguien está hablando mal de ti en tu trabajo, hagámoslo práctico, porque quiere tu posición, tú puedes pelear con ella. Con esa persona me refiero, no femenina, persona. O puedes entender que ella no es tu enemigo porque es de carne y hueso. Y puedes entrar a los secretos, bendecir a esa persona y decirle: Señor, ¿sabes una cosa? Tú has prometido que si yo soy fiel, tú abrirías las ventanas de los cielos. Tú derramarías bendición. Señor, yo bendigo. Declaro que tú eres mi defensa. Ato todo espíritu de escasez, ato toda obra del enemigo que quiere saquear lo que tú me has dado. Lo ato. ¿Y dónde lo atas? En el mundo espiritual. Y entonces, ¿sabes qué? Sucede algo, que a la persona esa la mueven, le da otra posición y a ti te levantan más alto. ¿Alguien lo cree? Déjeme ir a la conclusión. El significado de los pueblos que enfrentó Gedeón y el significado de los hombres o los nombres de los príncipes de Madián que fueron capturados y eliminados nos habla de la naturaleza y las intenciones de los enemigos espirituales. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros. ¿Qué quiere Satanás? Dice Pablo que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas, ya conocemos sus planes y malas intenciones. El diablo quiere robarte, quiere saquearte. ¿Alguien dice amén? Dice la traducción del mensaje: después de todo, no queremos sin darnos cuenta darle a Satanás la oportunidad de seguir haciendo daño. No le permitas a Satanás que te siga haciendo daño ahora que conoces sus artimañas. ¿Se acuerdan? Ellos pelearon con 2 naciones. Eran 3, pero 2 se da el nombre. Número 1, Madián. ¿Sabes qué significa Madián? Ayúdame, por favor. Gracias. Madián significa saqueadores, pobreza, intimidación, escasez.
Amalek eran las dos naciones, el enemigo del pueblo de Dios en camino a su propósito. Amalek es el que ataca la retaguardia, es decir, a los cansados y débiles. Cuando Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, Amalek salió y peleó contra ellos. Por eso Dios dio una palabra en contra de ellos, porque cualquiera que pelee contra ti, dice el Señor, yo voy a pelear contra él. Y ellos, si era una estrategia, ellos iban por detrás para que entraban por los débiles. ¿Alguien puede entender qué quiere hacer Satanás? Satanás quiere agarrarte agotado, peleando. Escúchame, quiere que pelees con enemigos que no son tus enemigos, te desgastes, y cuando estás agotado, él entrar en tu debilidad para destruir, para saquear. Ahora, de Madián agarraron a dos de sus príncipes. ¿Saben cómo se llamaban los príncipes de Madián? Los príncipes de Madián, uno de ellos se llamaba Oreb. Oreb significa el cuervo. ¿Qué significa Oreb? El cuervo es un ave de rapiña y carroñera que se alimenta de lo muerto. Representa al enemigo que se alimenta de tu pasado, de tus fracasos. Oreb es ese susurro que te recuerda lo que hiciste mal para que te sientas indigno de la victoria de Dios, que te va a recordar tus fracasos pasados. El otro príncipe de ellos era Seb, que significa lobo. Lobo es un depredador nocturno que ataca con astucia, rapidez y velocidad, especialmente a los que están heridos o solos. Ahora entiendes por qué la instrucción de Dios a Gedeón fue: ve con furia y no solo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Lo entendemos a través de la naturaleza de estos lobos. Él quiere que tú te quedes solo. El cuervo quiere recordarte tu pasado y decirte: no eres digno, tú no eres nadie. Con ese enemigo de la mala estima, dice: no, acuérdate de tu fracaso, y te va a alejar, te vas a quedar atrás, y entonces vendrá Amalek para atacarte, y entonces vendrá el lobo en tu momento más difícil y solo para destruir, para robar. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Escúchame, tú y yo vivimos en una guerra. El enemigo quiere robar tus hijos, quiere robar tus nietos, quiere robar tu generación, quiere robar los planes de Dios para tu vida. Estamos en una guerra. No podemos agacharnos y tomar ignorando lo que estamos viviendo. Tenemos que vivir, ir al trabajo, me explico, ir a la escuela, hacer lo que hacemos, pero sin perder de vista el tiempo en el que estamos viviendo y la realidad de un enemigo con el cual estamos luchando. Alguien dice amén. Pero deben conocer algo: que la única manera que el enemigo pueda ganar es que tú cedas a sus artimañas. Porque hay una garantía: es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, ¿sabes una cosa? 3 decisiones. Ponte de pie, rompe tu estupor. Número 1, despierta. ¿Alguien dice amén? Lo primero que tienes que hacer es: rompe tu estupor, despierta. No estamos aquí para hacer riqueza, estamos aquí para que el reino avance. Tus enemigos no es ningún cartel, tu enemigo no es ningún partido político, tu enemigo es espiritual. Despierta. Él quiere destruir tu vida. ¿Okay? Él no le importa si sigues aquí en la iglesia, pero si roba tu alacena, roba a tus hijos, lleva a tus hijos a la adicción, destruye el matrimonio de tus hijos, tus generaciones, tus nietos creciendo con un matrimonio que se rompió. Eso es lo que quiere el enemigo, quiere saquear. Él ha venido para robar, matar y destruir. Entonces rompe tu estupor, comienza a pelear con las armas que Dios te dio. ¿Alguien dice amén? Número 2, derriba los altares que hayas hecho. Déjame te hago 2 preguntas. Primera de ellas: ¿qué Baal ha tomado el lugar de Dios en tu vida?
¿Cuál es el Baal que ha tomado el lugar de Dios en tu vida? El dinero, el éxito, el control. Segunda pregunta: ¿qué acera, necesidad de aprobación, dependencia emocional has plantado junto al altar? ¿Quieres que otras personas te aplauden por igual de buscar la aprobación de Dios? Y número 3, la decisión: rompe el estupor, derriba los altares y edifica un altar para Dios en lo alto de tu vida. Dicen amén. Dios en lo alto, Dios en primer lugar. Dios es el primero en mis finanzas, es el primero de mi día, es el primero de mi adoración, de mi clamor. Es el primero en mi casa. Me levanto cada mañana antes de que mis hijos se levanten y comienzo a edificar un altar. Construir un altar requiere fuerza. Y comienzo a entrar a la recámara de mis hijas y comienzo a profetizar y comienzo a declarar y comienzo a decir: Señor, el enemigo no tomará ventaja sobre mí. Y voy a apartar en la quincena los diezmos, la primera parte, y luego una generosidad en mi ofrenda, y lo voy a traer en un sobre y voy a decir: tú eres mi primero. Tú eres quien me va a defender del devorador. Él no tomará, no, sino que tú abrirás las ventanas de los cielos, derramarás abundante bendición. Perdón, estoy emocionado. Pero es que les prediqué toda una serie en un domingo. Pero importante, el enemigo está tomando ventaja. El enemigo tiene derecho legal. Cuando tú no lo pones en primer lugar con tu ofrenda y diezmo, tiene derecho legal para venir y saquearte. Y si tú no ofrenda y diezmo, tú le estás diciendo a Dios: hazte un lado de mi finanza, yo soy el que las provoco, yo soy el que puedo. Y dice la Biblia que antes de la caída es la soberbia de corazón. El que entrega su diezmo y ofrenda está reconociendo que Él es el dador de todo. Y yo no dependo del 90. ¿Quieres que dé el 50? ¿Quieres que dé más? ¿Quieres dejarme hasta el 1%? Con el 1% Dios te va a dar la victoria. Porque no se trata de lo que tienes, sino el Dios que está contigo. Dios quiere que confíes en Él. No podemos a veces confiarle el 10%, cuando Gedeón le confió el 99% y Dios le dio la victoria. Abraham venía de la victoria y viene emocionado y se topa con Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Inmediatamente toma los diezmos de todo y se los entrega, diciéndole: tú me diste la victoria. Esta quincena y esto no lo logré por mí, tú me has bendecido. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte a Dios. ¿Alguien ha recibido, ha aprendido algo este día? ¿Alguien ha recibido una palabra importante este día? Levante su mano. Ok, los que no levantaron la mano se quedan al segundo culto, por favor. Deme una segunda oportunidad. Hey, tú y yo, ¿cómo te llamas, hija? Glenda, estamos en una guerra. Y tu enemigo no es el padre que te dejó. Tu enemigo no es la persona que te traicionó. Tu enemigo no es la persona ni siquiera que habló de ti mal, ellos no son tus enemigos. El enemigo quiere que gastes tu vida guardándole rencor, queriendo vengarte. El problema es que si no te vengas de ellos, te vas a vengar de los que están a tu alrededor. El enemigo se camuflajea, ¿me entiendes? Y quiere que tú confundas los enemigos reales. Quiere que te desgastes. El enemigo quiere que tú pelees con las armas de la jungla, ojo por ojo, diente por diente. Tú ponlo en su lugar, dile de qué se va a morir. Demuéstrale que aunque dijo que no valía, demuéstrale. Si ella habló mal de ti, bueno, písala y ve adelante. Eso es lo que quiere el enemigo, que usen las armas. El problema es que el que a hierro mata, a hierro muere.
Dios te ha dado armas espirituales. El enemigo no te puede tomar ventaja. Tú eres la niña de los ojos de Dios, eres valiosa. Él te ama. No es cierto todo lo que dice el cuervo, el lobo que habla de tu pasado, que te quiere recordar los errores del pasado para que no te sientas digna, para que no tomes lo que Dios te ha dado. Tiene que ver con gracia. No le hagas caso al lobo que quiere recordarte, al cuervo que quiere recordarte tu pasado. Él vive de lo muerto de tu vida. Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Murieron con Cristo, están muertas. Pero ¿sabes qué hace el lobo y el cuervo? Quieren traer lo muerto, lo que Dios perdonó, y echarlo en la cara para que veamos en culpa. No le permitas al enemigo que te tome ventaja. Tú tienes armas poderosas. Eres especial. Puedes entrar a lo recámara, a lo íntimo, y el Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Porque la adoración y la oración más importante no lo que damos el domingo, es la que damos cada mañana, la que damos en nuestra casa. Nos levantamos como iglesia a las 5 de la mañana a orar en lo secreto, donde nadie nos ve. Y ahí entramos. Pero el Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar públicamente. Vas a ver la mano de Dios, te va a tocar en primera butaca. Vas a ver a Dios peleando por ti, derrotando a tus enemigos. Y no estamos hablando de la persona que habló mal de ti. Tú vas a bendecir a esa persona. Dios va a avergonzar los principados que quieren robar, saquear toda la riqueza que Dios te ha dado. La Biblia dice en Efesios 1 que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes. Hemos sido altamente bendecidos y podemos echar mano de ello para nuestras vidas. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien entiende? Dale un aplauso a Dios si entiendes esto. Esto que hoy hablé es nivel maestría. O sea, es nivel maestría. Es discernimiento, es guerra, es estrategia, es entender el mundo en el que estamos, es despertarnos al romanticismo, es despertarnos que estamos en una guerra. Quiere acabar con tus hijos, con tus nietos, Susana, y él quiere que tú entres en estupor. Pero tú puedes llenarte de valor y puedes pelear por tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Porque cuando vienes a la casa de Dios y tomas tu diezmo y ofrenda y dices: Señor, aquí está. Dice la Biblia que cuando Abraham entregó sus diezmos, en sus lomos estaban sus generaciones. Cuando tú le das a Dios, Dios hace un compromiso con tus hijos. Cuando yo y mi esposa somos generosos con Dios, escúchame, solamente nos resta ver la bendición de Dios en nuestros hijos. Y si ella y yo morimos, vamos desde el cielo a ver la bendición de Dios sobre nuestros nietos. Porque aquí en nuestros lomos están nuestras generaciones. Y cuando eres generosa, eres fiel con Dios, Susana, Dios promete bendecir tus hijos. Que no te tome ventaja. Amén. El desgraciado que se burló de tu familia no es tu enemigo. Deja de maldecirlo. Él no es tu enemigo. No pierdas tu tiempo. Eso es estupor. Hay tanta gente enojado con personas de carne y hueso. Ellos no son el enemigo. El enemigo quiere que desgastemos nuestras vidas y que no tomemos la bendición de Dios. Amén. Perdonen mi pasión, pero he pasado horas sentado, horas con la palabra hermosa. Amén. ¿Sí lo entendieron o fui muy? ¿Sí me entendieron? Sí. Levanta tus manos. Dile: Señor, yo quiero ponerte en la cima de mi vida. Si hay vales, aceras, dioses falsos, ídolos, perdóname. Ni mi novio, ni mi novia, ni mi trabajo, ni el dinero, ni los créditos, ni nada va a tomar el primer lugar de mi vida. Tú eres el número uno.
Cada mañana no voy a oír las noticias, no voy a ver las redes sociales. Voy a entrar a tu presencia, voy a platicar contigo, a quien le doy lo primero y lo mejor. Él es el Señor de mi vida y terminaré postrándome ante ello. En el nombre de Jesús, Señor, queremos oír tu voz y adorarte cada mañana. Queremos vivir con entendimiento del mundo en el que vivimos. Nuestro problema, Señor, no son carteles. Nuestro problema y nuestro enemigo no son autoridades que nos quejamos de ellos. No, ellos no son nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es de carne y hueso. Y nuestro lugar de guerra no es aquí, es en lugares celestiales. A través de la oración, a través de la generosidad, a través de la adoración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido perdón por mi pasión. Les pido perdón, me desbordé en pasión. Discúlpeme. ¿Cuántos dicen, Señor, te pongo en la cima de mi vida? Amén. Te pongo en la cima de mi vida. Alguien dice, Señor, la neta, no estabas en la cima de mi vida. Estaba dormido yo, pero ahora te pongo en la cima de mi vida. Alguien dice eso y levanta su mano. Sí, de veras, no quiero que la levante y no quiere. Pero alguien dice, hoy te pongo en la cima de mi vida. Sí. Queremos hacer una oración por medio de la cual tú puedes invitar a Dios y ponerlo en la cima de tu vida. Aparece ahora en la pantalla esa oración. Quiero invitarte para que lo hagas con tu corazón y con tu boca. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Dicen amén. Si lo crees y no lo hablas, no funciona. Si lo hablas y no lo crees, no funciona. Tienes que creerlo y hablarlo. No lo tienes que gritar, pero tiene que oír tu oído. Está bien, porque quedas preso con los dichos de tu boca. Tu boca te liberta o te esclaviza. Quiero que hagamos juntos, si tú quieres, si tú nos visitas por primera vez, esta oración resuelve tu eternidad. No sé cuántos errores has cometido, no importan. La Biblia dice que Dios declara justo delante de sus ojos aquel que deposita su confianza en Jesús. Así que lo hacemos todos juntos. ¿Están listos? No les oí, ¿están listos? Lo hacemos juntos. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes darle un aplauso a Dios.